los 5 elementos de la materia, o sea, el mundo material, emerge no de sí mismo, sino de un mundo más energético, más esencial, que es el mundo astral, ¿no? O el mundo de las energías sutiles. Ese mundo astral posee 5 elementos de la materia idénticos a los 5 elementos físicos que podemos percibir con los sentidos, como el éter, aire, agua, fuego y tierra. Esos 5 elementos de la materia son, digamos, los que nosotros percibimos, simbólicamente se utilizan para explicar la realidad, y cuando emergen estos elementos, por ejemplo el fuego, es porque hay una combinación de esos mismos elementos sutiles, energéticos, invisibles, que se combinan esas energías de cierto modo donde prevalece el fuego. Por lo tanto, el aspecto, digamos, material del fuego, el fuego que se percibe, es la combinación de los 5 elementos sutiles o astrales que se combinan de cierta manera donde hay un, se explica, digamos, como generalidad, que hay un 50% del elemento sutil fuego y un octavo de cada uno de los otros 4 elementos. Combinado, esa combinación de proporciones, se genera, emerge el fuego. ¿Por qué? Porque prevalece, en esa energía prevalece el elemento fuego. Cuando esa energía llega o supera el 50%, emerge el elemento fuego en el mundo material. Por lo tanto, los 5 elementos astrales o sutiles, que tienen una prevalencia de energía de rajas, o sea, es una energía movible que está todo el tiempo mutando y transformándose, está a nivel atómico generando procesos. Estos objetos o estas entes, digamos, de energía elemental están generando procesos constantemente, y cuando, digamos, se da estas proporciones adecuadas, emerge el elemento que prevalece a nivel energético, emerge en el mundo material. Esto también se combina con la percepción. El que percibe esa realidad, el antakarana, la personalidad, cuando percibe el fuego, lo que hace también es transmitirle su propia proyección de 5 elementos de pensamiento, de energía sutil, y esa combinación, ese choque entre esa energía potencial y lo que yo percibo, también genera, digamos, una retroalimentación de ese proceso. Pero en definitiva, la suma de todo el proceso, tanto el que percibe como el proceso mismo, en este caso, de esta entidad elemental, genera una síntesis. Y esa síntesis es la proporción de un elemento que prevalece. Y eso hace que emerja el fuego. Cuando el fuego emerge y yo lo percibo en la realidad física, yo lo que hago es percibirlo hasta que el fuego se extingue. Por ejemplo, cuando se extingue el fuego es porque la cualidad de ese complemento elemental, de esa unidad elemental, cambia de polaridad, y el, el fuego que prevalecía al apagarse, por ejemplo, al extinguirse el combustible y apagarse, empieza a tener a nivel energético mayor predominancia del elemento tierra, por ejemplo, y entonces lo que era fuego se vuelve ceniza, y esa ceniza, o parte, ¿no? Se vuelve ceniza, parte se vuelve el elemento, en este caso aire, a través del humo que se va del fuego. Entonces ese fuego, digamos, ese elemento fuego visible se transforma en el elemento tierra y en el elemento gas, el humo que irradió el fuego. Y así los 5 elementos van transformando la realidad a partir de el aspecto sutil o energético, van, que todo el tiempo está transformándose, está vibrando, y esa vibración va generando que vayan apareciendo y desapareciendo en la parte material, el aspecto físico de los 5 elementos, vayan manifestándose o desapareciendo diferentes elementos. Por ejemplo, el agua, la tierra, el fuego o el aire, se van intercambiando, porque en el fondo hay una energía que está transformando todo el tiempo esa realidad. Por lo cual, esto explica, según la metafísica hinduista y según el proceso, digamos, que se conoce como el mundo astral, explica cómo toda la realidad que nosotros percibimos está originada y está, digamos, construida en base a la realidad astral, a la realidad energética.
¿no? Esos 5 elementos sutiles que nosotros no percibimos fueron proyectados a su vez por lo que es el origen, digamos, de la conciencia, el origen de la conciencia que parte de lo que se conoce como Parabrahman, el absoluto, proyecta sus primeros haces de luz, sus primeras energías, y es a través del Om, esas energías se empiezan a combinar en diferentes aspectos, y cuando se complejizan empiezan a generar conceptos y se empiezan a dividir en, primero, Prakriti Purusha, lo que es lo femenino y lo masculino, después en los 3 estados de vibración, o sea, la vibración equilibrada con el origen, armónica, y que es en este caso y lumínica, ¿no? Que es sattva, la que empieza a moverse y a vibrar y a generar esta vibración de energía sutil, que es en este caso rajas, y la que ya manifiesta y genera, digamos, lo fijo, lo estanco y lo material, que es tamas. En esa vibración se generan los 5 elementos y se desarrolla toda la complejidad de la realidad. Luego, a través de este proceso surgen también lo que es el Antakarana, que es la personalidad individualizada, que ya es un nivel más complejo. Se genera la mente, que es capaz además no solo de emerger como los elementos y luego volver a su estado energético, sino que también el Antakarana tiene la posibilidad de percibir desde diferentes puntos de vista esta manifestación elemental, y a su vez tiene la posibilidad de generar diferentes puntos de observación de la realidad a través de estos Antakaranas o personalidades, que complejizan o dan la posibilidad al absoluto que se conozca y genera autoconocimiento a través de diferentes puntos de foco desde su expansión, desde su realidad. Todo ese proceso se llama Brahman. Y ese proceso, digamos, que se origina como Brahman, luego construye las realidades y genera las personalidades. Ese es el proceso, digamos, completo de cómo emerge, digamos, la realidad, primero con los 5 elementos sutiles que expresan a nivel energético combinaciones y movimientos rápidos que van en sus combinaciones después haciendo emerger a los elementos físicos, y es un proceso, digamos, de revolución de los elementos y de los 3 gunas y de las conciencias individualizadas, que es un proceso, digamos, dinámico y recurrente. Una y otra vez estos procesos expansivos se expanden como realidad y luego se retraen volviendo al origen primero energético y después al origen de la conciencia. Bueno, gracias.